Se cumplió una de las profecías muy exactas de la Biblia. El mundo contiene el aliento. El 23 de junio de 2025, la profecía parece cumplirse ante nuestros ojos. Estados Unidos lanza un ataque decisivo contra Irán en apoyo a Israel. No es solo un conflicto más, es el eco de antiguas advertencias. El inicio de lo que muchos creen es el capítulo final anunciado en el Apocalipsis. Jerusalén y Teherán, dos ciudades, dos destinos, ahora en el centro de una tormenta profética que amenaza con cambiar el curso de la humanidad. Mientras el mundo observa, los rayos iluminan la cúpula de la roca y el muro occidental, lugares impregnados de milenios de fe y conflicto. Pero hoy, la espiritualidad se mezcla con la tensión de una guerra profetizada, el momento en que las naciones se reunirán contra Israel. El aire está quieto, pero vibra con una tensión profética. Las calles vacías parecen contener la respiración, como si la ciudad misma supiera que está a punto de entrar en el escenario de la profecía apocalíptica, donde el destino de las naciones se decidirá. Jerusalén, ciudad de profetas y reyes, es ahora el punto focal de la profecía, un mosaico de culturas y creencias. Al este, el sol corona las montañas de Alborz y despierta a Teherán, la capital de una nación que, según muchos intérpretes bíblicos, representa a los pueblos mencionados en las profecías de Ezequiel y Daniel. La ciudad se prepara, consciente de que su papel en la historia puede estar escrito desde hace milenios. La llamada a la oración resuena en Teherán, mezclándose con el rugido del tráfico y la ansiedad de un pueblo que siente la cercanía de la guerra. Aquí, la religión y la política se funden, y la profecía se convierte en parte de la vida cotidiana. Teherán, corazón del Irán moderno y heredera del antiguo imperio persa, es vista por muchos como la nación de Gog y Magog, o de los reyes del Oriente, mencionados en el Apocalipsis. Su poder y ambición la colocan en el centro de la narrativa profética. El horizonte de Teherán, mezcla de tradición y modernidad, refleja la dualidad de un país atrapado entre su glorioso pasado y un futuro profetizado en las escrituras. Las mezquitas y los rascacielos son testigos de una tensión que trasciende lo político y se adentra en lo espiritual. Teherán es una ciudad de poetas y revolucionarios, pero también de líderes que, según la profecía, jugarán un papel crucial en la confrontación final. Sus calles respiran historia y destino, mientras el mundo observa con temor y asombro. Jerusalén y Teherán, más que capitales, son símbolos vivientes de civilizaciones antiguas y epicentros de una batalla profética. En ellas se concentran las esperanzas y temores de millones, y el cumplimiento de las palabras del Apocalipsis parece cada vez más cercano. Son los epicentros de dos fuerzas profetizadas, dos visiones del mundo encerradas en una lucha que, según el Apocalipsis, tendrá repercusiones globales. Israel e Irán, cada uno con su misión, se observan sabiendo que sus decisiones pueden desencadenar el cumplimiento de antiguas visiones. La relación entre ambos es un tapiz tejido con hilos de historia, religión y profecía. Desde los días de Ciro el Grande hasta los pactos y traiciones modernos, la narrativa bíblica y la realidad política se entrelazan en una rivalidad que parece destinada a culminar en el tiempo del fin. Durante décadas han existido en un estado de guerra no declarada, un conflicto en la sombra que, según algunos, es preludio de la gran batalla del fin de los tiempos. Las batallas se libran en el ciberespacio, en los pasillos del poder y en los corazones de quienes temen el cumplimiento de la profecía. La retórica de sus líderes se ha vuelto apocalíptica, cada lado viendo al otro como una amenaza existencial, empujando a la región hacia el cumplimiento de las visiones de Ezequiel y el Apocalipsis. Las multitudes en las calles sienten que el destino se acerca. A medida que el sol sube, un reloj invisible, el reloj apocalíptico, parece avanzar más rápido. Cada minuto, la tensión crece, y la sensación de que el mundo se acerca al cumplimiento de la profecía se hace más palpable. No solo la política y la guerra empujan las manecillas de este reloj, sino también las palabras de los textos sagrados. Las escrituras, leídas y releídas, alimentan la visión de un destino inevitable, donde la fe y la profecía se entrelazan en una narrativa que trasciende el tiempo. Para muchos, las tensiones entre Israel e Irán no son solo un conflicto contemporáneo, sino el eco de antiguas profecías. Los medios internacionales analizan cada movimiento, conscientes de que el destino de estas dos ciudades podría marcar el inicio del fin. Rabinos, imanes y estudiosos debaten el significado de los textos antiguos, buscando señales en los acontecimientos actuales, preguntándose si están presenciando el cumplimiento de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis.
Las escrituras hablan de naciones del este y de una guerra que marcará el capítulo final de la humanidad. Jerusalén y Teherán, en este amanecer compartido, se encuentran en la encrucijada de la profecía, donde el pasado y el futuro chocan, y el destino de millones pende de un hilo. El sol sigue su curso, pero la sombra de la profecía se alarga, recordándonos que, en el Medio Oriente, cada día puede ser el inicio del apocalipsis. En los textos sagrados de la Biblia hebrea, se menciona a menudo una tierra al este de Israel. Esta referencia, aunque breve, ha capturado la imaginación de generaciones de lectores y estudiosos. En la cosmovisión bíblica, el este no solo era una dirección geográfica, sino también un símbolo de misterio, de lo desconocido, y a menudo de peligro o juicio. Las historias de la Biblia están llenas de referencias a pueblos y reinos que habitaban más allá del Jordán, en las vastas llanuras y montañas que se extienden hacia el sol naciente. Para los antiguos israelitas, el este representaba tanto una promesa como una amenaza, un lugar de exilio y también de esperanza. Esta tierra era conocida por un nombre antiguo, Elam. Elam aparece en los registros más antiguos de la humanidad, mencionado no solo en la Biblia, sino también en tablillas cuneiformes de Sumeria, Babilonia y Asiria. Su nombre evoca imágenes de ciudades amuralladas, templos dedicados a dioses olvidados y reyes que gobernaron mucho antes de que Roma o Grecia existieran. Elam fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar la escritura, la arquitectura monumental y una compleja estructura social. Sus logros y su influencia se extendieron mucho más allá de sus fronteras, dejando una huella indeleble en la historia de la región. Históricamente, Elam fue una civilización en la región que ahora es el suroeste de Irán, contemporánea y a veces rival de los reinos mesopotámicos. Sus ciudades, como Susa, fueron centros de comercio, cultura y poder militar. Durante siglos, Elam mantuvo una relación compleja con sus vecinos mesopotámicos, a veces aliados, a veces enemigos mortales. Las guerras entre Elam y Babilonia, o Elam y Asiria, llenan las crónicas antiguas de relatos de asedios, traiciones y conquistas. Sin embargo, Elam también fue un puente cultural, transmitiendo conocimientos, arte y tecnología entre el este y el oeste. Su legado puede rastrearse en la cerámica, la metalurgia y la religión de toda la región. El profeta Jeremías, hablando bajo inspiración divina hace más de 2500 años, entregó un oráculo específico y aleccionador contra esta misma nación. Jeremías, conocido por su profunda sensibilidad y su valentía al proclamar mensajes impopulares, fue testigo de la caída de Jerusalén y del sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, su mirada profética no se limitó a Israel, también se extendió a las naciones vecinas, incluyendo a Elam. En sus palabras, encontramos no solo advertencias, sino también una visión de la historia como un escenario donde las acciones humanas y la voluntad divina se entrelazan de manera misteriosa. Sus palabras pintan un cuadro de catástrofe repentina y abrumadora, un juicio que vendría de todas direcciones. Jeremías describe una tormenta que no solo es física, sino también espiritual y social. La imagen de vientos que soplan desde todos los puntos cardinales sugiere una calamidad total, una situación en la que no hay refugio ni escape. Para los oyentes de la época, estas metáforas evocaban el terror de las invasiones, las plagas y los desastres naturales, pero también el temor a perder la identidad y la cohesión como pueblo. Es una profecía que durante mucho tiempo ha desconcertado a eruditos y teólogos, una dura advertencia que parece haber esperado a través de los siglos su momento de relevancia. Los expertos han debatido su significado literal y simbólico, preguntándose si Jeremías hablaba de un evento histórico concreto o de una realidad espiritual más profunda. Algunos han visto en sus palabras una referencia a invasiones pasadas, mientras que otros las interpretan como una advertencia para el futuro. La riqueza de la profecía radica en su ambigüedad, en su capacidad para resonar en diferentes épocas y contextos. La profecía de Jeremías habla de una dispersión divina, una dispersión del pueblo de Elam a los 4 confines de la tierra. Esta imagen de exilio y desplazamiento es recurrente en la Biblia, pero aquí adquiere un matiz particular. No se trata solo de una derrota militar, sino de una desintegración social y cultural. El pueblo de Elam, una vez orgulloso y poderoso, sería esparcido como hojas al viento, perdiendo su hogar, su lengua y sus tradiciones.
La dispersión es vista como un castigo, pero también como una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Describe un miedo tan grande que destrozaría la fuerza de la nación, dejando a su gente vulnerable y desplazada. El miedo en este contexto no es solo una emoción, sino una fuerza destructiva que paraliza y desintegra. Las familias se ven obligadas a abandonar todo lo que conocen, enfrentando la incertidumbre del exilio. Los ancianos, los niños y los líderes son igualmente afectados, y la cohesión social se rompe. La experiencia del desplazamiento deja cicatrices profundas, tanto físicas como psicológicas, que perduran por generaciones. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los esparciré hacia todos esos vientos, declara la Escritura con escalofriante certeza. Esta frase, cargada de simbolismo, ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Los 4 vientos representan la totalidad del mundo conocido, sugiriendo que ningún rincón quedará a salvo. La dispersión es total, irreversible, y marca el fin de una era para Elam. La certeza con la que se pronuncia la profecía añade un tono de fatalidad, como si el destino de la nación ya estuviera sellado. Esta visión de una nación desmembrada por una fuerza imparable, sus habitantes convirtiéndose en refugiados entre todas las naciones, conlleva un peso profundo. No es solo una tragedia nacional, sino una advertencia universal sobre las consecuencias de la arrogancia, la injusticia y la desobediencia. La imagen de familias separadas, de comunidades enteras errantes en tierras extrañas, resuena con las experiencias de muchos pueblos a lo largo de la historia. La profecía de Jeremías, en este sentido, trasciende su contexto original y se convierte en un recordatorio atemporal de la fragilidad de la civilización. No es solo una predicción de derrota militar, sino de un colapso nacional completo y total, un desmoronamiento del tejido mismo de su sociedad. Las murallas caen, los templos son abandonados, y la naturaleza reclama lo que una vez fue obra humana. El colapso es tan profundo que incluso la memoria de Elam comienza a desvanecerse, convirtiéndose en leyenda y mito. La destrucción física es acompañada por una pérdida de identidad, de propósito y de esperanza. La historia de Elam se convierte en una advertencia sobre la impermanencia de la gloria humana. La profecía continúa con un pronunciamiento aún más nefasto. Jeremías no solo predice la dispersión y el colapso, sino también la llegada de un mal feroz, una calamidad que supera cualquier desastre natural o humano conocido. La atmósfera se vuelve más oscura, y el tono del oráculo adquiere una gravedad casi apocalíptica. El mensaje es claro: la justicia divina no puede ser evitada, y sus consecuencias son ineludibles. Habla de la ira divina trayendo un mal feroz sobre la tierra, una calamidad de la que no habría escape. La imagen de rayos, incendios y desastres naturales sirve como metáfora de la furia de Dios, una fuerza que arrasa con todo a su paso. Para los antiguos, estos fenómenos eran señales de la intervención divina, castigos por la corrupción, la idolatría o la injusticia. La profecía de Jeremías utiliza este lenguaje para transmitir la seriedad de la situación y la inevitabilidad del juicio. El Señor declara: haré que se consternen ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos el mal, mi ira feroz. Estas palabras, pronunciadas con autoridad divina, subrayan la impotencia de Elam frente a sus adversarios. La consternación es más que miedo, es una parálisis total, una pérdida de voluntad para resistir. Los enemigos de Elam se convierten en instrumentos del juicio divino, ejecutando un castigo que trasciende la lógica humana. Estas palabras sugieren un conflicto que trasciende la guerra típica, retratándolo como un acto de juicio divino ejecutado por poderes terrenales. Las batallas no son solo enfrentamientos entre ejércitos, sino manifestaciones de una voluntad superior. El campo de batalla se convierte en un escenario donde se juega el destino de naciones enteras. La destrucción es total, y la victoria de los enemigos de Elam es vista como una señal de la desaprobación divina. Los enemigos de Elam son representados como instrumentos en un plan cósmico más grande, cumpliendo un decreto establecido mucho antes de que se trazaran las líneas de batalla en la era moderna. La historia, según Jeremías, no es solo el resultado de decisiones humanas, sino la realización de un propósito divino. Cada movimiento en el tablero de la geopolítica antigua es parte de una narrativa más amplia, donde el destino de las naciones está entrelazado con la justicia y la misericordia de Dios. Esta antigua profecía contra Elam, que corresponde geográficamente a una parte clave del Irán moderno, ha ganado nueva atención en los últimos años.
El territorio de Elam abarca regiones que hoy son estratégicamente vitales, tanto política como económicamente. La historia de Elam, una vez relegada a los libros de arqueología, ha resurgido en el debate público debido a las tensiones contemporáneas en Oriente Medio. Los paralelismos entre el pasado y el presente han llevado a muchos a preguntarse si la profecía de Jeremías tiene relevancia para nuestra época. A medida que las tensiones aumentan entre Teherán y Jerusalén, y a medida que las potencias globales se alinean en lados opuestos, muchos están volviendo a estos textos antiguos en busca de respuestas. Los medios de comunicación, los líderes religiosos y los analistas políticos citan la profecía de Elam como una posible clave para entender los acontecimientos actuales. Las imágenes de protestas, negociaciones diplomáticas y amenazas militares evocan las antiguas rivalidades y alianzas que definieron la historia de la región. La pregunta persiste: ¿estamos presenciando el cumplimiento de una profecía milenaria o simplemente repitiendo los ciclos de conflicto que han marcado el Medio Oriente durante siglos? Se preguntan si los cuatro vientos podrían representar un ataque coordinado y multifrontal desde el norte, sur, este y oeste. En un mundo donde la guerra moderna puede venir desde el aire, la tierra o el mar, la imagen de los cuatro vientos adquiere un nuevo significado. Los estrategas militares y los estudiosos de la profecía exploran la posibilidad de que Jeremías haya anticipado una era de conflictos globales, donde las fronteras tradicionales se desdibujan y las amenazas pueden surgir de cualquier dirección. La incertidumbre y el temor se mezclan con la fascinación por el misterio de las antiguas palabras. Se preguntan si la ira feroz descrita por el profeta es una metáfora del poder devastador del armamento moderno. Las imágenes de misiles, explosiones y ejercicios militares en la región evocan la posibilidad de una destrucción a una escala nunca antes vista. La tecnología ha multiplicado la capacidad humana para causar daño, y la profecía de Jeremías parece anticipar un tiempo en que la violencia y la destrucción podrían superar cualquier precedente histórico. La pregunta es inquietante: ¿puede la humanidad aprender de las advertencias del pasado, o está condenada a repetir sus errores? Las palabras de Jeremías, una vez una nota al pie histórica, ahora resuenan con una inquietante resonancia en el siglo XXI. En un mundo marcado por la incertidumbre, el conflicto y la búsqueda de sentido, la antigua profecía de Elam nos invita a reflexionar sobre el poder de la historia, la fragilidad de las naciones y la posibilidad de redención. Nos recuerda que, aunque los imperios pueden caer y las civilizaciones pueden desaparecer, las lecciones del pasado siguen vivas, esperando ser escuchadas por quienes tienen oídos para oír. Teherán hoy es una ciudad de inmensa energía y contradicción, el corazón político, económico y cultural de Irán. Desde el amanecer hasta la medianoche, la ciudad nunca duerme. Sus avenidas principales palpitan con el tráfico incesante, los claxones y el bullicio de millones de personas que se desplazan entre el pasado y el futuro. Aquí, la historia milenaria de Persia se entrelaza con la modernidad, y cada rincón cuenta una historia de resiliencia, adaptación y esperanza. Sus casi 9 millones de residentes navegan por un paisaje de bulliciosos bazares, elegantes centros comerciales, murales revolucionarios y serenos parques. Los bazares tradicionales, con sus aromas a especias y alfombras tejidas a mano, conviven con boutiques de moda internacional y cafeterías de diseño. En las calles, los murales que celebran la revolución y los mártires se mezclan con grafitis juveniles y arte urbano, reflejando la tensión constante entre la tradición y la innovación. Los parques como Laleh y Melat ofrecen un respiro verde donde familias, parejas y amigos se reúnen para disfrutar de la naturaleza, practicar deportes o simplemente conversar bajo la sombra de los árboles. Es una ciudad que exhibe con orgullo su identidad islámica mientras, simultáneamente, nutre a una población joven y vibrante conectada con el mundo digital global. Las mezquitas, con sus cúpulas azules y minaretes, marcan el horizonte y el ritmo de la vida diaria, llamando a la oración y recordando la profunda espiritualidad de la sociedad. Sin embargo, en los cafés y universidades, los jóvenes debaten sobre cine, tecnología y política internacional, compartiendo memes y tendencias globales en sus teléfonos inteligentes. La moda en las calles es un mosaico.
Chadores y velos conviven con jeans ajustados, zapatillas deportivas y peinados modernos, reflejando la diversidad de pensamiento y aspiraciones de la juventud iraní. La narrativa oficial del gobierno de resistencia y piedad coexiste con las aspiraciones privadas de su gente por la prosperidad y la normalidad. Mientras los discursos políticos enfatizan la autosuficiencia, la dignidad nacional y la lucha contra la opresión extranjera en los hogares y oficinas de Teherán, las conversaciones giran en torno a la educación, el empleo, el acceso a bienes de consumo y la posibilidad de viajar o estudiar en el extranjero. Esta dualidad se refleja en la vida cotidiana. La televisión estatal transmite mensajes de sacrificio y unidad, pero en las redes sociales, los ciudadanos comparten sueños personales, frustraciones y logros individuales. Esta dinámica crea una sociedad profundamente tradicional pero inquietantemente moderna, un lugar donde las costumbres antiguas se encuentran de frente con los desafíos contemporáneos. En una misma calle, se pueden ver ancianos con atuendos tradicionales, caminando junto a jóvenes con ropa occidental, mientras los edificios históricos de ladrillo y azulejo se alzan junto a rascacielos de vidrio y acero. Las celebraciones religiosas y los rituales familiares siguen siendo fundamentales, pero también lo son los festivales de cine, las exposiciones de arte contemporáneo y los conciertos clandestinos. Teherán es, en esencia, un laboratorio social donde el pasado y el presente dialogan, a veces en armonía y otras en conflicto. La ciudad es el motor de las ambiciones de la nación, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí se toman las decisiones que afectan a los 80 millones de iraníes, desde la política exterior hasta la economía, pasando por la educación y la cultura. El bullicio de la bolsa de Teherán refleja la vitalidad y la incertidumbre de la economía nacional, mientras que los rascacielos de oficinas albergan a empresarios, diplomáticos y tecnólogos que buscan posicionar a Irán en el escenario global. Las reuniones de negocios, a menudo marcadas por la hospitalidad persa, son también espacios de negociación y estrategia, donde se discuten alianzas, inversiones y proyectos de desarrollo. Esta metrópolis moderna es la capital de una nación que se ve a sí misma como la heredera de uno de los imperios más grandes de la historia. El orgullo nacional se manifiesta en la omnipresencia de la bandera iraní, ondeando sobre edificios gubernamentales y plazas públicas, y en la preservación de tesoros arqueológicos y artísticos en museos y sitios históricos. Persépolis, la antigua capital del imperio persa, sigue siendo un símbolo poderoso de la grandeza pasada y de la continuidad cultural que une a los iraníes de hoy con sus antepasados. El legado de Persia, de Ciro el Grande, Darío y Jerjes, es una fuente de inmenso orgullo nacional. Estos nombres resuenan en la educación, la literatura y el discurso político, evocando una época en la que Irán era sinónimo de poder, justicia y civilización. Las inscripciones en piedra, los relieves y las estatuas no solo son reliquias del pasado, sino recordatorios vivos de una identidad que trasciende las fronteras religiosas y políticas actuales. Para muchos iraníes, la historia de Persia es un ancla y una brújula, una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos del presente. Los iraníes son muy conscientes de su historia preislámica, de una época en que su civilización fue un faro de arte, ciencia y gobernanza. Los manuscritos antiguos, las obras de arte y los avances científicos de la Persia antigua son motivo de estudio y admiración en escuelas y universidades. Esta conciencia histórica nutre un sentido de continuidad y resiliencia, y refuerza la idea de que Irán tiene un papel especial que desempeñar en el mundo, no solo como nación islámica, sino como heredera de una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Esta memoria imperial informa su identidad nacional y su visión de su lugar legítimo en el mundo. Los niños aprenden desde pequeños sobre los logros de sus antepasados, y los debates sobre la identidad nacional son frecuentes tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones cotidianas. Para muchos, ser iraní es ser parte de una historia que abarca milenios, una historia de conquistas, invenciones y resistencia frente a invasiones y adversidades. Esta visión histórica influye en la política exterior, la cultura y la manera en que los iraníes se relacionan con el resto del mundo. La Revolución Islámica de 1979 no borró este pasado, le añadió otra capa poderosa. Fue un momento de ruptura y de renovación, en el que la sociedad iraní se reinventó a sí misma bajo nuevos valores y estructuras de poder.
Las imágenes de multitudes en las plazas, los cánticos revolucionarios y la llegada del Ayatolá Jomeini marcaron el inicio de una nueva era, en la que la religión y la política se fusionaron de manera inédita. Sin embargo, el recuerdo de la Persia imperial nunca desapareció. Más bien, se integró en la narrativa revolucionaria como símbolo de resistencia y dignidad. La revolución transformó a Irán en una república teocrática, impulsada por una ideología islámica chiita que la posicionó como una vanguardia contra la influencia occidental y una campeona de los oprimidos. El nuevo régimen estableció un sistema político único, donde el poder religioso y el civil se entrelazan, y donde la ley islámica guía la vida pública y privada. Esta transformación fue acompañada de profundas reformas sociales, económicas y culturales, así como de una política exterior orientada a desafiar el orden internacional establecido por Occidente. Para muchos, la revolución fue una promesa de justicia social y soberanía. Para otros, una fuente de restricciones y conflictos. Desde esta sede de poder, los líderes de Irán han perseguido una visión estratégica que a menudo los ha puesto en desacuerdo con los Estados Unidos y sus aliados regionales, sobre todo Israel. La toma de la embajada estadounidense en 1979 fue un punto de inflexión que selló décadas de desconfianza y hostilidad. Desde entonces, la retórica antiestadounidense y anti-israelí ha sido un pilar de la política oficial, utilizada tanto para movilizar a la población como para justificar políticas de seguridad y defensa. Sin embargo, esta confrontación no es solo ideológica, responde también a intereses geopolíticos y a la percepción de amenazas existenciales. El desarrollo de un sofisticado programa de misiles balísticos y un controvertido programa nuclear son centrales para esta estrategia. Los desfiles militares en Teherán muestran al mundo la capacidad tecnológica y la determinación del país para defenderse. Las instalaciones nucleares, objeto de inspecciones y controversias internacionales, simbolizan tanto el avance científico como la voluntad de resistir la presión externa. Para el gobierno iraní, estos programas son una garantía de supervivencia y un mensaje claro a sus adversarios. Irán no será intimidado ni sometido. Teherán argumenta que estos programas son para autodefensa, un disuasivo necesario para una nación rodeada de adversarios y perseguida por el recuerdo de la larga y brutal guerra con Irak. La guerra Irán-Irak, que devastó al país en la década de 1980, dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva y reforzó la percepción de vulnerabilidad. Las maniobras militares y la constante modernización de las Fuerzas Armadas son vistas como una respuesta lógica a las amenazas externas, pero también como una forma de proyectar poder y asegurar un lugar en la mesa de negociaciones internacionales. Sin embargo, para sus rivales, estas capacidades representan una amenaza inaceptable. Estados Unidos, Israel y varios países europeos ven en el programa nuclear iraní un riesgo para la estabilidad regional y global. Las sanciones económicas, las campañas diplomáticas y las amenazas de acción militar son parte de una estrategia para contener a Irán y limitar su influencia. Los medios internacionales debaten constantemente sobre las intenciones reales de Teherán, alimentando la desconfianza y la tensión. Ven las ambiciones nucleares de Irán no como defensivas, sino como un camino directo hacia la dominación regional y una herramienta para intimidar y potencialmente destruir a sus enemigos. Los mapas animados en los noticieros occidentales muestran la expansión de la influencia iraní, mientras los analistas advierten sobre el riesgo de una carrera armamentista en Oriente Medio. Para Israel en particular, la posibilidad de un Irán nuclear es una amenaza existencial, y la retórica de destrucción mutua alimenta un clima de miedo y hostilidad. Este choque de perspectivas ha definido la política de Oriente Medio durante décadas, creando una guerra fría que con frecuencia ha amenazado con volverse caliente. Los incidentes en el Golfo Pérsico, los ataques a instalaciones petroleras y los enfrentamientos entre fuerzas proxy son síntomas de una rivalidad que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Cada crisis, cada sanción, cada discurso inflamatorio añade una nueva capa de complejidad a un conflicto que parece no tener fin. El cálculo estratégico en Teherán es complejo, equilibrando sus ideales revolucionarios con intereses nacionales pragmáticos. Los líderes iraníes deben navegar entre la presión de los sectores más conservadores, que exigen firmeza y pureza ideológica, y las demandas de una población que aspira a la estabilidad, el desarrollo y la apertura al mundo. Las discusiones en el Consejo de Seguridad Nacional reflejan esta tensión. ¿Hasta dónde llegar en la confrontación? ¿Cuándo negociar y cuándo resistir?
cómo mantener la legitimidad interna sin ceder ante las presiones externas. Ha construido una red de fuerzas proxy en toda la región, desde Hezbolá en el Líbano hasta milicias en Irak y Siria, creando un eje de resistencia que extiende su influencia hasta las fronteras mismas de Israel. Esta estrategia de guerra asimétrica permite a Irán desafiar a potencias mucho más grandes sin exponerse directamente a represalias devastadoras. Los vínculos religiosos, ideológicos y financieros con estos grupos son una herramienta clave de la política exterior iraní y han cambiado el equilibrio de poder en Oriente Medio, generando alianzas y enemistades que trascienden las fronteras nacionales. Esta estrategia permite a Irán proyectar poder y desafiar a sus adversarios sin participar en un conflicto directo entre estados, un peligroso juego de ajedrez donde las piezas son grupos armados y el tablero es todo Oriente Medio. Cada movimiento es calculado, cada alianza es estratégica y cada enfrentamiento es una prueba de fuerza y voluntad. En este tablero, Teher. Jerusalén se erige como una ciudad de, honestamente, una importancia espiritual sin igual, un lugar donde la historia y la fe se entrelazan en cada piedra, en cada callejuela, en cada rincón. Desde tiempos inmemoriales, ha sido el epicentro de sueños, esperanzas y luchas, un escenario donde lo humano y lo divino parecen encontrarse y dialogar constantemente. Es un lugar donde lo terrenal y lo divino realmente parecen encontrarse, donde las plegarias de millones de personas, a lo largo de los siglos, han ascendido hacia el cielo, cargadas de anhelos, de dolor, de gratitud y de esperanza. Jerusalén es, en muchos sentidos, un puente entre el pasado y el presente, entre la tierra y el espíritu. Para los judíos, Jerusalén es mucho más que una ciudad, es la capital eterna, el corazón palpitante de su identidad colectiva, es el lugar al que se ha dirigido la mirada y la oración de generaciones, incluso en los momentos más oscuros del exilio y la dispersión. Es el sitio de los santos templos, donde según la tradición, la presencia divina habitó entre los hombres. Allí se erigieron el primer y el segundo templo, símbolos de la alianza entre el pueblo judío y su Dios, y cuya destrucción marcó el inicio de siglos de añoranza y esperanza de retorno. El muro occidental, último vestigio del segundo templo, se ha convertido en el punto focal de la oración judía durante milenios, un lugar donde los susurros de plegarias antiguas se mezclan con las voces del presente. El anhelo de Sión, ese deseo profundo de regresar a Jerusalén, ha sido un tema central de la identidad judía a lo largo de siglos de exilio. En cada generación, en cada rincón del mundo, los judíos han mantenido viva la esperanza de volver a la ciudad santa, de reconstruir lo perdido y de reencontrarse con sus raíces. Este anhelo se refleja en las oraciones diarias, en la literatura, en la música y en las tradiciones familiares. Incluso en los momentos más difíciles, Jerusalén ha sido un faro de esperanza, un símbolo de redención y de futuro. Para los cristianos, Jerusalén es la ciudad donde Jesús predicó, donde caminó entre la gente, sanó a los enfermos y proclamó su mensaje de amor y redención. Es el escenario de los momentos más trascendentales de la vida de Jesús, desde la última cena hasta la crucifixión y la resurrección. Fue crucificado y resucitó aquí, según la fe cristiana, convirtiendo a Jerusalén en la cuna de su fe, el lugar donde la promesa de vida eterna se hizo tangible para millones de creyentes. La ciudad es un destino de peregrinación, un espacio sagrado donde los cristianos de todo el mundo buscan conectar con los orígenes de su fe y experimentar la presencia de lo sagrado en cada piedra, en cada calle. Para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada, después de la Meca y Medina. Es el sitio del viaje nocturno del profeta Mahoma, un evento milagroso que marcó un antes y un después en la historia islámica. Aquí se encuentra la primera Qibla, la dirección original de la oración musulmana, antes de que fuera cambiada a la Meca. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa son lugares de profunda reverencia y significado espiritual para los musulmanes de todo el mundo. Jerusalén, entonces, es un punto de convergencia, un lugar donde las tres grandes religiones monoteístas encuentran raíces comunes y, a la vez, profundas diferencias. Es una ciudad donde la oración nunca cesa, donde la fe se vive y se disputa en cada rincón. Esta convergencia de fe hace de Jerusalén un faro de esperanza para muchos, un símbolo de la posibilidad de convivencia y diálogo entre pueblos y creencias distintas.
Pero, al mismo tiempo, esta misma convergencia la convierte en un escenario de tensiones, de disputas y de conflictos que parecen no tener fin, porque Jerusalén es también una fuente de conflicto intratable, un lugar donde las pasiones religiosas y nacionales se entrelazan y se enfrentan, a menudo con consecuencias dolorosas para sus habitantes y para el mundo entero. En la era moderna, Jerusalén es la capital declarada e indivisa del Estado de Israel, un símbolo de soberanía y de renacimiento nacional para el pueblo judío. Desde 1948, y especialmente desde 1967, la ciudad ha sido el centro de la vida política, cultural y religiosa de Israel. Hoy, Jerusalén es una ciudad vibrante y moderna, donde la vida cotidiana transcurre entre el bullicio de los mercados, el sonido de los tranvías, y la diversidad de sus habitantes. Es un lugar donde la tradición y la innovación conviven, donde el pasado y el futuro se entrelazan en una danza constante. Pero Jerusalén es también un tesoro arqueológico, un museo viviente donde cada excavación revela nuevas capas de historia, donde los vestigios del pasado conviven con la arquitectura contemporánea y los avances tecnológicos. La ciudad alberga nuevas empresas de alta tecnología, centros de innovación y creatividad, que la conectan con el mundo globalizado, demostrando que Jerusalén no es solo un relicario del pasado, sino también un actor dinámico en el presente. Sus universidades de clase mundial, como la Universidad Hebrea, atraen a estudiantes e investigadores de todo el mundo, generando conocimiento y fomentando el diálogo intercultural en un entorno único. Y sin embargo, en medio de la modernidad, persisten barrios donde la vida ha continuado, prácticamente sin interrupciones, durante siglos. Las tradiciones familiares, los rituales religiosos y la vida comunitaria siguen siendo el alma de la ciudad. La realidad política de Jerusalén es tan compleja como su historia religiosa. Es un escenario donde se debaten y se negocian los grandes temas del presente y del futuro, donde cada decisión tiene repercusiones que trascienden las fronteras de la ciudad y del país. Su estatus sigue siendo uno de los temas más contenciosos en el conflicto palestino-israelí, una cuestión que ha resistido décadas de negociaciones, acuerdos y desencuentros. Jerusalén es reclamada por ambas partes como su capital legítima, y su futuro sigue siendo incierto. Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital soñada de un futuro Estado independiente, un símbolo de dignidad y de derechos nacionales. Para los israelíes, la ciudad entera es el corazón indivisible de su nación. Las calles de Jerusalén son un mosaico de culturas y creencias, donde judíos, musulmanes, cristianos, armenios y personas de muchas otras comunidades conviven, trabajan y celebran sus tradiciones, a veces en armonía, a veces en tensión. Pero bajo la superficie de esta diversidad, subyace una división profunda y persistente, una realidad de muros, barreras y desconfianza que marca la vida cotidiana de muchos de sus habitantes. Jerusalén es, en muchos sentidos, una ciudad partida, una lucha constante por la soberanía, la identidad y el espacio sagrado. Cada barrio, cada calle, cada lugar de culto es un recordatorio de las heridas abiertas y de los sueños aún por cumplir. Desde la perspectiva del liderazgo israelí en Jerusalén, la seguridad de la ciudad y del país es una prioridad absoluta. La percepción de amenaza es constante, alimentada por la historia reciente y por los desafíos actuales. Para muchos en Israel, la mayor amenaza estratégica para la existencia de la nación proviene de Teherán, la capital de Irán. La distancia geográfica no disminuye la sensación de peligro, pues la retórica y las acciones del gobierno iraní son vistas como una amenaza existencial. La ideología revolucionaria del gobierno iraní es explícitamente antisionista, y sus líderes han declarado en numerosas ocasiones su deseo de ver el fin del Estado de Israel. Estas declaraciones no son tomadas a la ligera en Jerusalén. Los líderes iraníes han pedido repetidamente la destrucción de Israel, utilizando un lenguaje que va más allá de la retórica política y que es percibido como una amenaza real y tangible. En Jerusalén, esto no se ve como mera retórica política, se considera una declaración de intenciones de un régimen que busca activamente los medios para lograr su objetivo, incluyendo el desarrollo de capacidades militares avanzadas. Los servicios de inteligencia israelíes monitorean de cerca las actividades de Irán, analizando cada movimiento, cada discurso, cada avance tecnológico, conscientes de que cualquier descuido podría tener consecuencias fatales.
El apoyo de Irán a grupos hostiles como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza es visto como parte de una estrategia más amplia de cerco y presión sobre Israel, una táctica que busca debilitar y aislar al Estado judío en su propia región. Estos grupos, que flanquean las fronteras norte y sur de Israel, representan una amenaza constante, capaces de lanzar ataques y desestabilizar la seguridad interna del país en cualquier momento. Para el establecimiento de seguridad israelí, la presencia de estos actores hostiles en las fronteras es parte de una estrategia deliberada de cerco, una amenaza que requiere vigilancia constante y respuestas rápidas. El llamado anillo de fuego que Irán está construyendo alrededor de Israel mediante el apoyo a milicias y grupos armados en Siria, Líbano, Gaza y otros lugares, es una preocupación constante y apremiante para el establecimiento de seguridad de la nación. Las Fuerzas Armadas israelíes se mantienen en alerta máxima, preparadas para responder a cualquier amenaza, conscientes de que la supervivencia del país depende de su capacidad para anticipar y neutralizar los peligros antes de que se materialicen. Esta percepción de amenaza existencial impulsa la política exterior y militar de Israel, moldeando sus alianzas, sus estrategias y sus prioridades nacionales. Israel opera bajo el principio de que no puede permitirse que su enemigo más decidido adquiera el arma definitiva, la capacidad nuclear. La doctrina Begin, una política no declarada de ataques preventivos, se ha convertido en una piedra angular de su estrategia de seguridad nacional. Esta doctrina implica la disposición a llevar A medida que el amanecer del 24 de mayo de 2024 da paso a un nuevo día, la luz dorada del sol se extiende sobre dos ciudades milenarias, Teherán y Jerusalén. Estas urbes, separadas por cientos de kilómetros y por siglos de historia, despiertan bajo la sombra de tensiones que han ido creciendo, casi imperceptiblemente, durante décadas. El aire está impregnado de una mezcla de esperanza y temor, como si la historia misma contuviera la respiración, esperando el desenlace de una narrativa que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Los caminos de estas dos tierras antiguas, el Irán moderno e Israel, parecen converger hacia una coyuntura crítica, un punto de inflexión en el que el pasado y el presente se entrelazan de manera inquietante. No es solo una cuestión de geografía o política, es una colisión de visiones del mundo, de identidades nacionales forjadas en el crisol de la historia y la religión. La animosidad histórica y la competencia estratégica han creado una situación volátil donde un solo error de cálculo podría, honestamente, encender un infierno regional. Las fronteras, vigiladas día y noche, se han convertido en líneas de tensión eléctrica donde cada movimiento es observado con recelo y cada decisión puede tener consecuencias imprevisibles. La comunidad internacional observa con gran expectación, intentando mediar y desescalar, pero también consciente de que sus propias agendas y alianzas complican cualquier intento de solución. Las salas de conferencias de la ONU y las oficinas de los líderes mundiales están llenas de discusiones febriles, análisis de inteligencia y estrategias diplomáticas que buscan evitar lo inevitable. Sin embargo, el conflicto central sigue sin resolverse. Las imágenes de protestas en Teherán, los titulares de noticias que anuncian nuevas sanciones o amenazas, y los informes de enfrentamientos militares en la región, son solo la superficie visible de una lucha mucho más profunda. El enfrentamiento ya no es solo una guerra de palabras o un conflicto en la sombra librado por representantes. Ha evolucionado, transformándose en una confrontación directa donde las líneas entre la diplomacia y la guerra se desdibujan peligrosamente. Se ha convertido en una confrontación directa de poder militar, donde la exhibición de fuerza es tanto un mensaje para el enemigo, como una declaración para el propio pueblo. Los desfiles militares, los ejercicios conjuntos y las maniobras estratégicas son parte de un juego de ajedrez, en el que cada pieza movida puede desencadenar una reacción en cadena. El avance tecnológico y la voluntad nacional se entrelazan en una carrera armamentista que abarca desde misiles balísticos hasta sofisticados sistemas de defensa antiaérea y capacidades cibernéticas. La innovación militar se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde la supremacía tecnológica puede inclinar la balanza en cuestión de segundos. Todo esto empuja a Oriente Medio y al mundo hacia, un territorio inexplorado. Los analistas internacionales monitorean cada movimiento, cada declaración, cada despliegue de tropas,
conscientes de que el más mínimo error podría tener repercusiones globales. Es en esta atmósfera hipercargada que las antiguas palabras del profeta Jeremías adquieren una luz nueva y sorprendente. Los textos que alguna vez parecieron lejanos y abstractos, ahora resuenan con una urgencia inquietante, como si hubieran sido escritos para este preciso momento de la historia. La profecía contra Elam, registrada hace más de 2500 años, emerge del pasado como un eco que atraviesa los siglos. Elam, una región que hoy corresponde al suroeste de Irán, fue en su tiempo un reino poderoso, rival de imperios y escenario de grandes batallas. Un área geográfica en el corazón del Irán moderno, Elam representa no solo un territorio físico, sino también un símbolo de la continuidad histórica y la identidad nacional iraní. Las ruinas de Susa y otros sitios elamitas son testigos mudos de una civilización que dejó una huella indeleble en la región. La profecía habla de una calamidad traída por 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Esta imagen poética, cargada de simbolismo, sugiere una amenaza total, un asalto que no deja lugar seguro ni refugio posible. En el contexto de la geopolítica del siglo XXI, la metáfora de los 4 vientos adquiere un significado inquietante. Las alianzas internacionales, las coaliciones militares y las rivalidades regionales se entrelazan en una red compleja de intereses y ambiciones. Uno no puede evitar preguntarse si estos 4 vientos podrían simbolizar un asalto militar moderno y multifacético, ejecutado por fuerzas terrestres, aéreas, navales y cibernéticas, cada una atacando desde una dirección diferente, pero todas con un objetivo común. ¿Podrían representar un ataque coordinado desde el aire, el mar, la tierra y el ciberespacio? En la era de la guerra híbrida, donde los frentes de batalla son tan virtuales como físicos, esta interpretación parece menos una fantasía y más una posibilidad tangible. La Tierra y el ciberespacio se han convertido en campos de batalla igualmente decisivos. Los tanques cruzan desiertos, mientras los hackers penetran sistemas críticos y los soldados patrullan fronteras físicas y digitales por igual. Todo esto podría originarse desde diferentes direcciones y ser ejecutado por una coalición de poderes, cada uno aportando su propia fuerza y tecnología a una operación conjunta de alcance global. La vaguedad de la profecía permite interpretaciones que se alinean extrañamente con las realidades estratégicas de nuestro tiempo. Historiadores, analistas y teólogos debaten sobre el significado de estos textos, preguntándose si estamos presenciando el cumplimiento de antiguas advertencias, o simplemente repitiendo los errores del pasado. El texto continúa, profundizando en la promesa de un cambio radical en el corazón de Elam. No se trata solo de destrucción, sino de una transformación fundamental del orden establecido. Detalla una promesa divina de establecer un trono en Elam, una imagen que sugiere la imposición de una nueva autoridad, ya sea terrenal o celestial, sobre una tierra marcada por el conflicto y la ambición, y de destruir a su rey y príncipes. Esta frase resuena con ecos de revoluciones pasadas, de monarquías derrocadas y de líderes que han caído ante fuerzas que parecían invencibles. Y pondré mi trono en Elam, dice el texto, evocando la idea de un poder supremo que reemplaza a los gobernantes humanos, ya sea a través de la intervención divina o de la acción de potencias extranjeras. Y de allí, destruiré al rey y a los príncipes, dice el Señor. Estas palabras, escritas en un contexto antiguo, adquieren una relevancia inquietante cuando se consideran a la luz de los acontecimientos actuales. Para aquellos que leen la Biblia a través de una lente profética, este versículo es particularmente llamativo. Ven en él, no solo una advertencia para el pasado, sino una posible hoja de ruta para el futuro. Teólogos y estudiosos debaten sobre el significado de estas palabras, explorando sus implicaciones para la política contemporánea y la espiritualidad personal. ¿Es una profecía literal, una metáfora, o ambas cosas a la vez? El texto sugiere no solo una derrota militar para la nación, sino una humillación pública, una exposición de vulnerabilidad ante el mundo entero, sino un cambio de régimen completo, una transformación que va más allá de la política y penetra en el tejido mismo de la sociedad iraní. Las imágenes de multitudes en las calles, de banderas derribadas y de edificios gubernamentales tomados por la fuerza, evocan recuerdos de revoluciones pasadas y temores de futuros inciertos. Un derrocamiento fundamental de la estructura de poder existente, donde las antiguas élites son reemplazadas por nuevas fuerzas, y el destino de la nación pende de un hilo.
La idea de una potencia extranjera, o incluso divina, interviniendo para establecer un nuevo orden en el corazón de Irán, es tanto una pesadilla para los líderes actuales, como una esperanza para quienes anhelan el cambio. Estableciendo un nuevo orden en el corazón de Irán, la intervención externa se convierte en un tema recurrente en los discursos políticos y en las conversaciones cotidianas, alimentando tanto el nacionalismo como la paranoia. Habla directamente a los temores más profundos del liderazgo actual de Teherán, que ve en cada movimiento internacional una amenaza a su supervivencia, y en cada protesta interna una señal de debilidad, y a los objetivos declarados o no declarados de sus adversarios, que buscan aprovechar cualquier oportunidad para debilitar o desestabilizar al régimen iraní. Este prólogo no es una afirmación de que la antigua profecía sea un guión predeterminado para el futuro. Más bien, es una invitación a reflexionar sobre los patrones recurrentes de la historia y sobre la manera en que las narrativas del pasado pueden influir en las decisiones del presente. Es una invitación a explorar los notables paralelismos entre los textos sagrados del pasado y los titulares geopolíticos del presente. ¿Hasta qué punto las creencias y profecías antiguas moldean la percepción de los líderes y pueblos de hoy? El conflicto entre Jerusalén y Teherán está impulsado por factores modernos: ambiciones nucleares, hegemonía regional y seguridad nacional. Sin embargo, estos factores se ven amplificados por una historia compartida de rivalidad religiosa y cultural. Sin embargo, se desarrolla en una tierra saturada de historia religiosa y expectativa profética. Cada piedra, cada calle, cada monumento es testigo de siglos de fe, conflicto y esperanza. A medida que el reloj apocalíptico avanza, la sensación de urgencia crece. El tiempo parece acelerarse y la posibilidad de un desenlace catastrófico se vuelve cada vez más real. El eco de la antigua advertencia de Jeremías contra Elam sirve como un marco poderoso y aleccionador a través del cual comprender las profundas implicaciones de un conflicto que podría, honestamente, remodelar Oriente Medio y el mundo. Nos recuerda que la historia no es solo un registro del pasado, sino una advertencia viva para el presente y el futuro, y que las decisiones que tomemos hoy resonarán mucho después de que el sol vuelva a salir sobre estas tierras antiguas.